Muchas gracias a la doctora Citlali y al Comité Ejecutivo de 2023-2025 por invitarme a dar esta plática. Básicamente, en el día de hoy les voy a hablar de un trabajo que desarrollamos durante la estancia postdoctoral y que va enfocado mucho a la parte de aplicación de recubrimientos por rociado térmico del sistema HVOF en componentes de turbinas de vapor. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Estupiñán, actualmente me encuentro laborando en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y el trabajo de investigación y toda la parte académica la desarrollamos junto con el doctor Estupiñán, la doctora Citlali, el doctor Facundo y la doctora María Lara en el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica, donde nos enfocamos a la parte un poco de aeronáutica, pero también hacemos colaboración con algunas otras industrias, en este caso la generación de energía, producción de metalmecánica y algunos otros tipos, ¿no? Como tal, pertenecemos al cuerpo académico UANLCA 316, el cual lleva por título de Deterioro e Integridad de Materiales Compuestos, ya que como les comentaba, algunos de los colegas investigadores que pertenecemos a este grupo, a este cuerpo académico, pues no solamente hacemos la parte de corrosión, sino que investigamos el deterioro y esta parte de integridad en otro tipo de materiales, sobre todo en matriz metálica, que ya son considerados como materiales compuestos. Actualmente soy el encargado del laboratorio de pruebas no destructivas y de propiedades mecánicas, y también colaboro con el laboratorio de corrosión y protección, ¿no? En el CIA tenemos varios laboratorios, algunos dirigidos muy a la parte aeronáutica, como es la aerodinámica, manufactura avanzada, materiales aeroespaciales y sistemas de propulsión. Sin embargo, nosotros como cuerpo académico básicamente nos desarrollamos en estos 4 laboratorios, que son análisis de falla, corrosión, propiedades mecánicas y caracterización de material, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros actualmente elaboramos y actualmente estamos desarrollando para enfocarnos a la parte de aeronáutica, pero como les comenté, la parte de algunas otras industrias con las que hemos trabajado, ¿no? Entonces, en el día de hoy, como parte del trabajo que les voy a presentar, es enfocado a la parte de materiales para alta temperatura, ¿no? Y la primera pregunta que hay aquí, pues, es ¿cuándo surgen la necesidad de materiales para alta temperatura? Bueno, entonces, esto va de la mano con la implementación de nuevos componentes, tanto en la parte de vehículos automotores como en la parte de aviación. Entonces, cuando los motores de los aviones se fueron desarrollando, se fueron implementando los componentes para estos dispositivos, la necesidad de desarrollar o de investigar materiales que soportaran más temperaturas, pues fue incrementándose. Entonces, aquí en la actualidad, las máquinas que se manejaban hace 100 años, por ejemplo, pues simplemente no podrían operar a las temperaturas que actualmente se tienen de operación de algunos equipos y componentes, tanto en la parte aeronáutica como en la parte de producción de energía o los vehículos más nuevos, ¿no? Entonces, de aquí es donde surge la necesidad de desarrollar tanto materiales que resistan estas altas temperaturas, como también recubrimientos o algunos otros sistemas de protección para lograr que con estas altas temperaturas los materiales puedan aumentar su eficiencia energética y obviamente con esto desarrollar mayor trabajo en función del consumo de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué debe de reunir un recubrimiento para ser utilizado en una turbina de generación de energía? Bueno, básicamente son varias propiedades. De las principales, pues es que tengan unas propiedades mecánicas a alta temperatura. Estos dispositivos, como les comentaba, van a trabajar a temperaturas arriba de 800 grados y en los turborreactores de las aeronaves van a trabajar cerca de 1200 grados centígrados, ¿no? Entonces tienen que tener buenas propiedades mecánicas a alta temperatura y resistencia a la fluencia. También su estabilidad microestructural debe ser muy buena. ¿Por qué? Porque al tener altas temperaturas necesitamos que esa microestructura no cambie, ya que es la que le va a las propiedades mecánicas al material, y también tener alta resistencia a la corrosión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solventar estas necesidades? Hay varias maneras. Una de ellas es generar materiales masivos, como serían las superaleaciones, o la otra es aplicar recubrimientos sobre sustratos que cumplan con estas combinaciones y estas propiedades mecánicas. Entonces, si la idea de estos materiales es fabricar un recubrimiento sobre un sustrato, el recubrimiento debe cumplir varias características. Primero, tener cierta rugosidad,
no debe interaccionar con la atmósfera, porque si hay una interacción de recubrimiento con la atmósfera en la que se está aplicando, podemos generar capas de óxido que finalmente se pueden desprender del material y entonces eso haría un consumo del recubrimiento que tenemos. Y algunas otras propiedades, pues debe de tener cierta conductividad eléctrica, térmica, reflectiva, ¿no? En el caso de la parte volumétrica, las propiedades volumétricas del recubrimiento, debe tener una composición y estructura cristalina bien definida y esta a su vez no debe de cambiar con Doctor, el incremento de la temperatura. Dime, si estaba presentando algo, no se observa. ¿te está presentando qué, perdón? Si tiene diapositivas, no se observa. Las estoy presentando. A ver, permítame. No salen en pantalla. A ver, ¿ahí ya la están viendo? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, les pido una disculpa, no se ve que no la estaban viendo. Entonces ahorita sí ya la están viendo. ¿Ahora sí ya están viendo la presentación? Ahora sí. Ok, gracias. Entonces voy a continuar, ¿no? Entonces, les comentaba esta parte de los requisitos que debe tener recubrimiento y el sustrato como tal. En el caso del sustrato, pues debe tener cierta adherencia con el recubrimiento, debe haber de preferencia una interrelación entre el recubrimiento y el sustrato, y obvio es muy difícil tenerlo, pero de preferencia se pide que tengan ausencia de tensiones interficiales derivadas de la aplicación de recubrimiento o de los ciclos térmicos que está llevando a cabo el material, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros hacemos un recubrimiento para altas temperaturas, pues la idea de los requisitos que debe cumplir, pues es incrementar la vida útil del componente que estamos utilizando, que tenga resistencia tanto a la corrosión como a la oxidación, que tenga buenas propiedades del componente, como es resistencia a la frecuencia, a la fatiga, a los choques térmicos, resistencia también al impacto tanto en la instalación del componente como en servicio, y que además sean aceptables, ¿no? Porque deben ser económicos, no debe ser material que sea tan caro, deben ser también medioambientalmente amigables y deben ser materiales estratégicos. ¿Por qué señalé aquí el cromo? Porque en la parte aeronáutica, toda la parte de recubrimientos que tengan cromo está muy limitada. Entonces, esta parte de cromo, de hecho, ya próximamente va a dejar de utilizarse en la parte aeronáutica, ¿no? Entonces, todos estos requisitos los debe de cumplir para poder ser utilizado en la parte aeronáutica, ¿no? Entonces, como todos ustedes saben, la tecnología moderna y sobre todo los equipos modernos que utilizamos de manera cotidiana, pues tienen diferentes requerimientos estructurales y que generalmente los materiales metálicos no pueden ofrecer directamente. Como les comentaba, hay ciertos materiales metálicos y superaleaciones que pueden ofrecer estos requerimientos. Sin embargo, si nosotros podemos mejorarlos o llevarlos con un material más económico a cubrir esos requerimientos, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué requerimientos son estos? Bueno, tienen que ser resistentes al desgaste, tienen que ser resistentes a altas temperaturas, al ataque químico. En algunas ocasiones tienen que tener la característica de ser biocompatibles o que se tenga o que no se tenga la necesidad de lubricación. Entonces, cuando hablamos de este tipo de materiales, nos lleva a algo muy que nosotros conocemos y es la razón por la que estamos aquí, que es la parte de corrosión, ¿no? Entonces, en la parte de corrosión en la industria aeronáutica, tiene gastos de cerca de 200 billones de dólares anuales por problemas de corrosión en las aeronaves, ¿no? Muchos de estos problemas se van a dar en la superficie de la aeronave, pero también tenemos otro tipo de problemas que son los que se generan en los motores de reacción de estos tipos de componentes, ¿no? Entonces, este proceso de corrosión finalmente nos va a disminuir la vida útil del componente que estamos empleando, tanto en la parte aeronáutica como en la parte de generación de energía, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos controlar este fenómeno de corrosión, tanto en la parte aeronáutica como en la parte de energía, pues hay diferentes métodos de protección. Entonces, dentro de los métodos de protección, podemos empezar con el diseño de los componentes, la selección de materiales, en algunos casos protección catódica o la modificación del medio ambiente. ¿Sí? Si alguno de estos sistemas de protección o de control de la corrosión no puede ser aplicado o no está limitado por el tipo de componente que estamos utilizando, pues entonces tenemos que recurrir a los otros tipos de sistemas de protección que conocemos, ¿no? Que son los métodos de recubrimientos, ¿no? Entonces, tanto en las aeronaves como en las diferentes industrias, los recubrimientos son ampliamente utilizados, ¿no? Ya sea desde la aplicación de pinturas, materiales epóxicos, aplicación de metales más activos, o incluso nosotros en la vida personal, ¿no? Si estamos en la playa, necesitamos un recubrimiento para no quemarnos la piel
en este tipo de exposiciones solares, ¿no? Entonces, del que les voy a hablar el día de hoy es básicamente este tipo de recubrimientos, que si nosotros nos vamos a una clasificación como tal de los recubrimientos o para el control de la corrosión, podríamos encontrar toda la parte de recubrimientos orgánicos, que estos están limitados por la temperatura, no podemos utilizar recubrimientos orgánicos a temperaturas tan elevadas como les mencionaba ahorita en una turbina de un avión o de una turbina de generación de energía eléctrica, arriba de 800 grados. Entonces, toda esta parte no se utiliza, solamente en las partes externas. También tenemos lo que son los recubrimientos orgánicos y por conversión. Algunos de estos recubrimientos se pueden utilizar, sin embargo, están limitados por la temperatura a la que va a trabajar o a procesarse ese componente. Entonces, para que nosotros podamos tener un recubrimiento que nos funcione sobre todo a altas temperaturas, pues entonces tenemos solamente la parte de recubrimientos metálicos y aquí se me pasó ponerle la parte de cerámicos, ¿no? Entonces, dentro de estos materiales, recubrimientos metálicos, pues tenemos diferentes tipos de recubrimientos y del que vamos a abordar el día de hoy es esta parte de rociado térmico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el recubrimiento como tal? Bueno, va a cumplir estas funciones, que es inhibir el proceso de corrosión, aislar al metal de agentes climáticos y químicos que pueden degradar el material y obviamente reducir su espesor, y con esto las funciones o la vida útil para lo que fue diseñado. Van a formar una barrera protectora entre la acción del oxígeno, y con esto van a disminuir o aminorar las reacciones de oxidación y corrosión, y en algunas ocasiones, sobre todo en la parte de recubrimientos metálicos, pueden reconstruir superficies gastadas, ¿no? Entonces, todo esto con el objetivo de que pues de eliminar o minimizar la formación de celdas o de pares galvánicos que nos pudieran llevar a tener fenómenos de corrosión en la superficie de nuestro material. Y como el tema que yo les voy a presentar hoy, o que les estoy presentando hoy, es relacionado con altas temperaturas, pues evitar de cierta manera la oxidación del componente, y esto nos lleve a lo que es problemas de oxidación, desprendimiento de óxidos y, digámoslo así, decremento del material. Entonces, en este sentido, el rociado térmico, básicamente su definición es que es un proceso en el cual se añade a un metal capas, ya sea del mismo material o de un material diferente o de varios materiales diferentes, para generar un recubrimiento superficial que soporte las exigencias puntuales. ¿Cuáles son estas exigencias puntuales? Como ya les había comentado, pues son la alta temperatura, la oxidación y la corrosión, ¿no? Entonces, para generar este recubrimiento, el rociado térmico básicamente utiliza estas energías, la energía mecánica, la parte metalúrgica y la química, y la física, o una combinación de todas ellas para generar un recubrimiento que va a tener ciertas propiedades y de las cuales les voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de rociado térmico, todas estas energías o todas estas características son importantes. Sin embargo, la energía térmica es una de las más principales. ¿Por qué? Porque va a ser la encargada de fundir el material. Y la energía cinética va a ser la encargada de aplicar la velocidad para que se compacten y adhieran las partículas al recubrimiento. Finalmente, la energía térmica, mecánica, metalúrgica y química van a hacer que se tenga este tipo de recubrimientos con ciertas propiedades y características que el metal base o que el sustrato no tiene, y que van a proteger a ese material de la alta temperatura, como les decía, de la corrosión, de la oxidación, incluso del desgaste y sus combinaciones que pueden tener todos estos fenómenos en la superficie del material. Entonces, el principio básico del rociado térmico es una pistola o antorcha que se utiliza para calentar un material a un estado ya sea fundido o semifundido. Esto va a depender de las características de la flama, y tenemos un gas para expulsar ese material hacia el sustrato, y entonces cuando ese sustrato pase, cuando ese material pase por estas zonas, se va a depositar sobre el sustrato, y esto va a hacer que crezca un recubrimiento con características únicas que no poseen ni el sustrato ni el recubrimiento si lo hubiéramos aplicado por otra técnica. Entonces vamos a tener un material que puede ser metálico, cerámico, o hay incluso equipos de rociado térmico que pueden depositar ciertos polímeros con alta temperatura de fusión. Vamos a tener una zona de fusión donde las partículas se van a fundir o semifundir. Esto gracias a la temperatura que se alcanza aquí en esta sección, y también al gas de acarreo que va a expulsar esas partículas. Vamos a tener una zona de proyección, y finalmente vamos a tener un recubrimiento que se va a estar generando sobre el sustrato. Aquí la ventaja de estos sistemas de rociado térmico es que la temperatura del sustrato en muchas de las ocasiones no supera los 200 grados. Entonces no tenemos un cambio de microestructura del sustrato,
y no tenemos problemas de expansión o contracción del sustrato debido a la aplicación del recubrimiento. Esto mucho va a depender del sistema de rociado térmico que estemos aplicando y de las condiciones que estemos utilizando para aplicar ese recubrimiento sobre los sustratos que estamos recubriendo. Entonces, básicamente en la parte de rociado térmico tenemos tres categorías de rociado térmico, lo que es el rociado en frío, donde la temperatura que se alcanza es por encima de los 1000 grados, entonces este rociado en frío básicamente es para materiales cuyo punto de fusión esté un poco por encima de 1000 grados centígrados. Luego tenemos los sistemas de combustión, que como su nombre lo dice, vamos a tener un gas combustible, oxígeno y aire, y esta combustión nos va a provocar flamas que van a tener diferentes características en cuestiones de temperatura y velocidad, que ahorita les voy a hablar un poquito más de las dos que hemos utilizado. Y la otra forma de generar rociado térmico es a través de un arco eléctrico. Yo voy a tener un cátodo, un ánodo, los pongo en contacto, esto produce un arco eléctrico, y finalmente por medio de un gas de acarreo lo que voy a hacer es hacer pasar ya sea material en polvo o alambres sobre ese arco eléctrico que se generó o ese plasma que se generó, y alcanzamos temperaturas mucho mayores en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar un recubrimiento cerámico, lo ideal es utilizar un sistema de arco eléctrico para aplicar esos polvos, mientras cuando tenemos un material metálico o incluso algunos cerámicos, lo ideal es utilizar sistemas de rociado térmico por flama. En este sentido, para el caso de la combustión de gases, el sistema que utilizamos para aplicar el recubrimiento es el sistema HVOF, de sus siglas en inglés High Velocity Oxygen Fuel, el cual utiliza un gas combustible que puede ser propano, hidrógeno o algún otro gas combustible, oxígeno a alta presión, pero también vamos a hacer una alimentación de aire comprimido, el cual por medio de una boquilla y la configuración de la boquilla de expansión va a lograr que aquí se genere la combustión, y esta boquilla va a hacer que los gases que son expulsados de la boquilla logren tener velocidades supersónicas. Entonces, esta velocidad supersónica va a imprimir la parte de la energía cinética y la combustión que se está generando, la energía térmica, ¿no? Entonces, cuando el polvo, que es acarreado por un gas de acarreo que puede ser nitrógeno o argón, hace pasar el polvo en esta llama, lo que va a pasar con las partículas de polvo es que se van a estar en un estado fundido o semifundido, van a generar estos splats que van a estamparse o estrellarse sobre el sustrato, y de esta manera se va a estar generando el recubrimiento. Entonces, en los sistemas de combustión por gases, la componente general es que necesitamos un gas combustible, oxígeno y aire para generar esta flama. Y en función de esas combinaciones de oxígeno, aire y combustible, van a ser las temperaturas y las velocidades que se van a alcanzar en esta zona de proyección de material. Entonces, con esta premura podemos depositar materiales de alto punto de fusión como carburo tungsteno cobalto, algunos carburos de cromo, metales como estos conocidos como encralis, o donde la M va a representar un material como el cobalto níquel, los cuales tienen temperaturas de fusión elevadas, y estos recubrimientos nos van a dar como propiedades de salida resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión en sales fundidas, a la oxidación en alta temperatura, a la corrosión en bajas temperaturas y la combinación de estas, ¿no? Entonces, aquí la ventaja, como les decía en la diapositiva anterior, es que estos materiales o estos recubrimientos, al ser depositados en el sustrato, no van a aumentar la temperatura de y por lo tanto no hay cambios microestructurales, pérdida de propiedades mecánicas o cambios dimensionales en lo que es la aplicación del recubrimiento. El problema con este tipo de sistemas es que dependen de muchas variables. Algunas de las más mencionadas o de las que más se controlan es la distancia de rociado, ya que si nosotros controlamos la distancia de rociado, podemos hacer que las partículas grandes se fundan o no se fundan. Entonces, la distancia de rociado típicamente va a influir en si las partículas grandes se funden o si las pequeñas quedan atrapadas. También el tamaño de partícula influye mucho en la calidad del rociado térmico final. La morfología va a determinar la capacidad de fluir o no fluir el polvo dentro del equipo de rociado térmico. Esta relación oxígeno-combustible es también muy importante porque nos va a dictar la temperatura de la flama. Nosotros podemos tener tres tipos de flama, que sería una flama reductora, una flama oxidante y una estequiométrica. Entonces, en función de esas combinaciones, nosotros podemos tener diferentes tipos de flama,
y obviamente eso se va a traducir en diferentes características de recubrimiento. El tipo de gas de transporte también tiene algunas influencias sobre lo que es el sistema de HOF, y la velocidad de las partículas básicamente nos va a controlar lo que es la adherencia y la densidad. Entonces, como pueden ustedes ver, aquí solamente por mencionar algunas variables, más adelante voy a mencionar algunas otras, para nosotros tener un buen sistema o buenos parámetros de HPF hay que controlar muchas variables. Muchas de ellas, en algunos casos, es imposible controlar todas, ¿no? Entonces, de lo que se trata cuando uno hace este tipo de recubrimientos es tratar de dejar algunas variables fijas, variar algunas otras y ver cómo se comporta el recubrimiento, obviamente en base al diseño de experimentos, ¿no? De los otros tipos de sistemas de rociado térmico que les quiero comentar es básicamente el de formación de arco eléctrico. En este caso, nosotros vamos a tener un ánodo, un cátodo de diferentes materiales, hacemos pasar una diferencia potencial, se genera un arco eléctrico entre este ánodo y en este cátodo, y cuando nosotros hacemos a pasar gases plasmágenos como argón, helio, hidrógeno o sus combinaciones, estos gases se van a disociar en el paso del arco y finalmente cuando venga esa recombinación de los gases disociados es cuando se genera la energía. Entonces, como tenemos una disociación de gases, esa disociación va a generar una fuente de energía muy elevada. Por eso, si se fijaron en una de las diapositivas anteriores, las temperaturas que se pueden alcanzar aquí muy cerca de la generación del arco pueden llegar hasta los 14.000 grados centígrados. Entonces, prácticamente cualquier material, ya sea metálico o cerámico, lo podemos fundir o semifundir en estos sistemas de recombinación de gases plasmágenos. Entonces, cuando nosotros tenemos este plasma, aplicamos los polvos, se funden y por medio del gas de acarreo se proyectan sobre la superficie del material, generando de esta manera el recubrimiento que nosotros estamos aplicando, ¿no? Entonces, el principio de aplicación básicamente es el mismo, solamente que aquí vamos a tener un arco eléctrico que es lo que nos va a generar la energía, ¿no? Entonces, la ventaja de los sistemas de APS o de Atmospheric Plasma Spray es que podemos fundir materiales con un alto punto de fusión, estamos hablando aquí básicamente todos los materiales cerámicos, o combinaciones de cerámicos con metálicos para formar un material compuesto, no en el material que estamos utilizando como base, sino en la combinación que podemos generar aquí. Yo puedo poner por un lado un material metálico, un material cerámico, cuando pasen por la flama se van a combinar y finalmente cuando se proyecten en el material van a tener esa característica de ser materiales compuestos, ¿no? ¿Qué aplicaciones le podemos dar a estos tipos de rociado térmico por flama? Bueno, aplicaciones resistentes al desgaste, también corrosión en sales fundidas, oxidación en alta temperatura y sus combinaciones y algunas otras aplicaciones, ¿no? Entonces, para controlar los parámetros que nosotros tenemos en la parte de rociado térmico por plasma, pues también tenemos como punto importante la distancia de rociado, la combinación de gases de trabajo, ya puede ser argón solamente, argón hidrógeno, argón helio, o la combinación de ellos tres, también nos va a provocar que el recubrimiento que nosotros estamos generando tenga diferentes propiedades. El voltaje, por ejemplo, que es una de las variables que más se controlan en este tipo de sistema, si nosotros queremos llegar a temperaturas de 14.000 grados Kelvin, pues obviamente tenemos que variar entre 30 y 70 volts de la diferencia potencial que entra ahí entre el ánodo y el cátodo para lograr este tipo de configuraciones y velocidades de hasta 800 metros por segundo en las partículas, ¿no? También la energía eléctrica que le estamos suministrando, la geometría del electrodo y algunas otras variables que todas ellas sumadas nos van a dar las características de recubrimiento que nosotros queremos aplicar o que queremos básicamente obtener al final del proceso, ¿no? Entonces, como les comentaba anteriormente, todas estas variables van a tener injerencia directa en las características del recubrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros seleccionar nuestro sistema de recubrimiento? Básicamente, en esta gráfica que les presento está la temperatura contra la velocidad de las partículas en metros sobre segundo, y como ustedes pueden ver aquí, el sistema de plasma atmosférico es el que alcanza mayores temperaturas y mayores velocidades. Obvio, no lo podemos utilizar con todos los materiales. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos a un sistema de plasma un material metálico, corremos el riesgo de que este material metálico se evapore en el proceso de rociado térmico. Entonces, básicamente, los sistemas de proyección térmica de plasma no están limitados, pero se utilizan más en la parte de materiales cerámicos. Algunos materiales metálicos o algunos materiales compuestos como el carburo tungsteno cobalto también se pueden aplicar por rociado térmico por plasma.
Y en el caso de los sistemas de rociado térmico por flama, pues vemos aquí cómo hay una combinación entre la velocidad que pueden tener las partículas y la temperatura, perdón, la velocidad y la temperatura que pueden obtener estos sistemas, ¿no? Entonces, también hay sistemas cerámicos que pueden ser aplicados ya sea por el sistema HVOF o por el sistema de detonación, ¿no? Y el cold spray, pues si ustedes se fijan aquí, tiene una temperatura de operación más baja, pero sus rangos de velocidad van a ser más altos. ¿De qué depende esto? Como les decía ahorita, de la configuración del proceso de rociado térmico, variando la temperatura perdón, el flujo de los gases, la distancia y algunos parámetros para que esto aumente o disminuya la velocidad o aumente o disminuya la temperatura. Entonces, en base a esto, cuando nosotros hacemos un proceso de rociado térmico, vamos a tener una estructura típica de recubrimiento, la cual generalmente va a estar formada por estos splats que se forman cuando las partículas que vienen en el sistema de proyección a alta velocidad y alta temperatura se impactan sobre la superficie del recubrimiento, del sustrato, perdón, estas de acá más abajo, y como son muchas partículas las que pasan por segundo sobre el mismo punto, pues van haciendo que crezca el recubrimiento o el espesor del recubrimiento. Obvio, cuando las partículas pasan por esa flama, también son propensas a sufrir problemas de oxidación. Entonces, muchas de las veces, estas partículas van a generar óxidos que también van a formar parte del recubrimiento y que en algunas ocasiones son benéficas para el recubrimiento que estamos generando, en algunas otras ocasiones no. También va a haber poros que se van a generar debido a la configuración o al impacto de estos splats uno sobre otro. Y en algunas ocasiones, como les decía ahorita en los parámetros de HVF y de plasma, si las partículas del polvo que nosotros estamos depositando son muy gruesas, muy grandes, perdón, no van a alcanzar a fundirse en el paso por la flama. Entonces, lo que va a pasar en este tipo de recubrimientos es que vamos a tener partículas que no se alcanzan a fundir. Como llega una partícula semifundida detrás de ellas, ahora que sí lo encapsulan en el recubrimiento. De esta manera va a ser la configuración del todo recubrimiento. Vamos a tener algunas partículas sin fundir, perdón, y algo muy importante que se me pasó a comentar es que para que tengamos una buena adherencia entre el recubrimiento y el sustrato, necesitamos darle una preparación superficial. Generalmente necesitamos un perfil de anclaje, una cierta rugosidad, para que este material que estamos depositando se una al material base y de esta manera tengamos una buena adherencia, que básicamente es la que nos interesa cuando hablamos de recubrimientos para altas temperaturas, ¿no? Entonces, como les mencioné anteriormente, en lo que se refiere a la estructura del recubrimiento, los mecanismos de unión, pues básicamente van a estar, puede ser una unión mecánica, puede ser metalúrgica, adhesiva o combinación de estas tres mecanismos, ¿no? Entonces, finalmente, el recubrimiento puede estar interactuando todos estos mecanismos de unión. ¿Para qué? Para darnos propiedades específicas y únicas del recubrimiento que estamos aplicando. Entonces, si nosotros comparamos un poco lo que son las características del proceso de rociado térmico, aquí vemos en esta tabla todos los sistemas de rociado térmico, ya sea por flama por polvo, por hilo, el sistema de oxicombustible de alta velocidad, arco eléctrico y plasma, ¿sí? Entonces señalé estas dos en azul porque son de las que tienen mejores propiedades. ¿A qué me refiero con esas propiedades? Son las que alcanzan velocidades de las partículas más elevadas, temperaturas más elevadas y las mayores adherencias. Cuando nosotros aplicamos un recubrimiento para altas temperaturas, necesitamos que ese recubrimiento esté bien adherido al componente que va a proteger. ¿Para qué? Para que no corramos el riesgo que se desprenda y digamos así, ese desprendimiento nos provoque otros problemas relacionados con la alta temperatura, con la corrosión y el desgaste, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el sistema HVF nos va a dar adherencias mayores a 70 megapascales, óxidos muy bajos, bajas porosidades y espesores que van desde los 0.2 hasta los 2 milímetros. En el caso del sistema plasma, las velocidades que se alcanzan son un poco menores, hasta 300 metros por segundo, pero las temperaturas pueden llegar a alcanzar hasta 8.300 grados centígrados. Entonces, en estos sistemas por plasma, como les comentaba anteriormente, nosotros podemos poner a fundir prácticamente cualquier material cerámico o combinaciones de materiales cerámicos y obtener muy buenas propiedades. A diferencia del sistema de HVF, si ustedes se fijan aquí en esta parte, la porosidad es más elevada. En estos sistemas de recubrimientos por plasma, como se aplican materiales cerámicos, generalmente se necesita que esos materiales tengan una mayor porosidad. ¿Para qué?
para que la conductividad térmica que va hacia el sustrato sea mucho menor. Entonces, como generalmente el plasma se utiliza para materiales cerámicos y la fabricación de barreras térmicas, entonces necesitamos que la porosidad sea mayor que en el sistema de HVF, ¿no? Entonces, esas serían las características de los sistemas de rociado térmicos principales que se encuentran de manera industrial, ¿no? Entonces, como les comentaba anteriormente, para nosotros tener un sistema de rociado térmico podemos tener todas estas variables, las cuales van a estar relacionadas desde la configuración física de lo que es el manipulador o el equipo con el que vamos a aplicar el recubrimiento, la materia prima que vamos a aplicar, las condiciones de rociado, el proceso de rociado, los parámetros de las partículas, las propiedades transitorias o las condiciones del sustrato. Todo esto que ustedes ven aquí en cuadros son variables que en su momento se tendrían que controlar para controlar que la calidad del slab que estamos generando. Entonces, si ustedes se fijan en esta diapositiva, me marqué con rojo algunas de las más importantes y que están marcadas en la literatura como que son las que más afectan a los sistemas de rociado térmico. No quiere decir que todas las otras no afecten, todas afectan. Sin embargo, es imposible controlar todas estas variables cuando estamos haciendo un proceso de rociado térmico o que lo estamos haciendo de manera industrial. Entonces, una de ellas principales es la velocidad transversal, tamaño de las partículas, distancia de rociado, método de rociado, velocidad de enfriamiento, morfología y distribución de tamaño de las partículas, ¿no? Entonces, con esto, una vez que ya tenemos delimitado las variables de proceso, entonces viene la selección del sistema de rociado térmico. Para que nosotros tengamos esa selección, va a depender del material que queramos aplicar, ¿no? Entonces puede ser un material metálico o un material cerámico. ¿De qué va a depender esto? De en qué lo vamos a aplicar y la aplicación que le vamos a dar, ¿no? Obviamente esto relacionado con los requerimientos del recubrimiento, si va a resistir al desgaste, si va a resistir la corrosión, si va a estar expuesto a sales fundidas. Y la otra parte importante es que debe ser económico. La aplicación de recubrimiento no debe ser más cara que el componente o no debe ser más cara que una reparación del componente. Y otra parte que influye en la selección del método es el tamaño de las piezas. Obviamente, piezas muy grandes como estas no se pueden recubrir por plasma o por HOF porque sería prácticamente imposible, pero sí se pueden aplicar, se puede recubrir por un sistema de rociado térmico por flama convencional, en el cual sin ningún problema se pueden recubrir ese tipo de componentes, ¿no? Otra ventaja que tienen los sistemas de rociado térmico es que, a diferencia de la soldadura, no van a afectar el metal base sobre el cual se depositan. Si ustedes han visto sistemas de soldadura, cuando se aplica la soldadura, se genera una zona afectada por el calor, la cual tiene riesgos de agrietamiento, tiene un endurecimiento muy localizado que puede provocar fallas en el material, ¿no? La otra ventaja es que la combinación resultante puede tener mejores propiedades físicas, como les comentaba ahorita. Cuando yo tengo un sistema de rociado térmico, ya sea por HBF o por plasma, puedo hacer la combinación de los metales en polvo y la combinación metalúrgica se va a dar cuando pasen por la flama, y esto me puede dar propiedades físicas y químicas que no tendría ninguno de ellos de manera convencional o si los aplicáramos de manera individual, ¿no? Entonces esta parte es muy interesante porque podemos hacer mezclas muy creativas de diferentes polvos y obtener buenos resultados en lo que es resistencia al desgaste, la corrosión y algunos otros procesos, ¿no? Entonces, también Tres minutos, doctor, por favor. Gracias. También otra cosa que tenemos, pues, es el costo de esta aplicación, ¿no? Entonces, las áreas de aplicación, como ya les decía, están en la parte aeronáutica, en la generación de energía eléctrica, aeroespacial e industrial, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos en este trabajo, me voy a adelantar un poquito, es aplicar este recubrimiento sobre una turbina de generación de vapor geotérmica. Entonces, los problemas que se dan ahí, como no tenemos un material que tengamos control de calidad sobre este vapor geotérmico, nos producen incrustaciones y problemas de corrosión. Entonces, el objetivo del trabajo fue lograr un recubrimiento con alta adherencia, alta densidad, mayor dureza y bajos contenidos de óxidos. Y una vez teniendo eficientado este sistema, aplicarlo sobre el diafragma de esa turbina de generación de energía, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue seleccionar este material con esta composición de cobalto, níquel, cromo, aluminio, lo aplicamos sobre acero inoxidable porque finalmente es el material del que están hechas las turbinas. Hicimos la preparación superficial y como variable de proceso utilizamos estas distancias, ¿no? Dejamos prácticamente lo más posible las otras variables estáticas y movimos solamente la distancia de rociado y para obtener las mejores condiciones de aplicación. Para esto utilizamos un robot y en la cual hacíamos este tipo de probetas, íbamos variando la distancia y hacíamos la aplicación, ¿no?
Finalmente vino la caracterización para hacer las mejores, digámoslo así, las mejores opciones de recubrimientos. Observamos la microestructura, la microdureza, y esto hicimos un monitoreo de la flama para ver la velocidad y la temperatura de las partículas al pasar por la flama, y hicimos pruebas de adherencia y desgaste y análisis de imágenes para ver la calidad de recubrimiento. Como resultados, pues vemos aquí que hay una diferencia marcada conforme se aumenta la distancia rociado de las partículas. Esto es porque entre más nos alejamos de la fuente de proyección, las partículas se enfrían y no se depositan en el material. En este caso de 305 milímetros de distancia, lo que pudo haber pasado es que algunas partículas todavía se encontraban en estado semifundido, y fue lo que provocó que aumentara un poco el espesor en esa condición. Sin embargo, como ustedes ven, conforme se va aumentando la distancia de rociado, se va disminuyendo el espesor del recubrimiento, ¿no? Estas son las imágenes de sección transversal de los diferentes recubrimientos, donde está lo que les decía. Vamos a tener partículas no fundidas, porosidad, la parte de formación de splats, y esta parte importante que es la interfase recubrimiento-sustrato. De esto depende la adherencia del recubrimiento. Finalmente hicimos un análisis de imágenes donde determinamos lo que es el contenido de poros, el contenido de óxidos, las partículas no fundidas. ¿Esto para qué? Para cuantificar la calidad de recubrimiento, y con esas variables ver cuál era la mejor opción para aplicarlo sobre lo que es el estator de la turbina de vapor. Ya haciendo las gráficas de esto, obtuvimos lo que es la gráfica de porosidad y óxidos contra la distancia rociado. Si ustedes se fijan aquí, hay dos condiciones que nos dan baja porosidad y bajo contenido de óxido, que son estas dos, y esto se aumenta conforme se aumenta la distancia rociado. Para el caso de la contaminación en interfase, también tenemos estas dos condiciones que son no son las óptimas, pero son las que nos dan mejores condiciones, y las partículas no fundidas, ¿no? Finalmente hay una gráfica que me gusta mucho a mí, que es esta, que es la caracterización de las partículas en la flama. En este eje tenemos la temperatura de las partículas, la velocidad de las partículas y la distancia a la cual se iban haciendo los diferentes rociados. Entonces, como ustedes pueden ver, en la parte de la temperatura se va incrementando conforme aumenta la distancia de rociado, pero lo que es la velocidad va disminuyendo. Entonces, como les comenté al inicio, cuando yo quiero tener un recubrimiento con buenas características, necesito encontrar la condición donde tenga mayor temperatura y mayor velocidad, para que con esto tengamos una buena aplicación del recubrimiento. Entonces, una vez que obtuvimos esta gráfica, pues ya lo pudimos relacionar con los resultados que le estoy presentando de espesor, óxidos, porosidad y todo eso. Entonces, cuando hicimos las pruebas de microdureza a los diferentes recubrimientos, el que aplicamos a 229 y a 254 milímetros fueron los que presentaron mayor dureza. ¿Por qué? Porque presentaron menor porosidad, menor cantidad de óxidos, menor cantidad de partículas no fundidas, etcétera. También en las pruebas de adherencia fueron de los que salieron con mayor adherencia. Si ustedes se fijan, fueron adherencias mayores a 70 megapascales, lo cual es muy bueno para un recubrimiento. Y desafortunadamente en la parte de resistencia al desgaste no pudimos hacer una conjetura de cuál era el mejor recubrimiento, ¿no? Finalmente, ya cuando tuvimos todos estos datos, vino la siguiente etapa, que era aplicarlo el recubrimiento a un componente real de una turbina de vapor. Entonces, la CFE en este caso nos entregó este componente, que es la parte fija de una turbina de vapor de 5 megawatts. Ellos primero mandan a reparar estos componentes. Originalmente, cuando sale a la reparación, sale así, ¿no? Con incrustaciones y con algunos daños por corrosión. Finalmente, ellos mandan a reparar esto y nos entregaron el componente ya reparado. Una vez que estuvo reparado, que ya esta es la reparación, vino la tarea de hacer un programa que nos permitiera aplicar el recubrimiento en toda la superficie donde pasa el vapor geotérmico, para protegerlo de la corrosión. Entonces aquí tenemos todo el estator completo, se desarrolló todo el programa para hacer recubrimiento, y finalmente aquí en esta parte es la aplicación de recubrimiento. En esta imagen se ve cómo se va estabilizando el flujo de polvo. Una vez que esté estabilizado, se mueve para hacer el recubrimiento en cierta posición, y después el robot gira para hacer la otra parte del recubrimiento. Finalmente, aquí en esta sección tenemos imágenes ya del estator con el recubrimiento por ambas caras, donde ya tenemos el diafragma recubierto y listo para ser aplicado otra vez en la turbina de generación de energía. Finalmente, como conclusiones de este trabajo, pues obtuvimos que la distancia de rociado es un parámetro que afecta significativamente las propiedades mecánicas de los recubrimientos,
que la distancia rociado óptima donde se obtuvieran las mejores propiedades de recubrimiento estaba entre 229 y 254 milímetros. Entonces, cualquier distancia que pudiéramos tener nosotros variación entre estas dos nos iba a dar buenas propiedades mecánicas. Estos resultados de este trabajo de investigación permitieron encontrar las condiciones óptimas de aplicación de un recubrimiento del tipo Encrali a una turbina de vapor de 5 megawatts y se realizó exitosamente el recubrimiento ya al componente de vapor mediante el rociado térmico en el estator. Como resultado de este trabajo de investigación, sacamos 3 artículos publicados y un capítulo del libro relacionados a la aplicación y a la optimización, por llamarlo de alguna manera, del sistema de aplicación de recubrimientos. Y pues por mi parte sería todo. Solamente quiero finalizar agradeciendo al Comité Ejecutivo 2023-2025 y en especial a la doctora Estel Leona por brindarme la oportunidad de platicarles un poquito de la línea de investigación que hemos estado desarrollando en estos años y de los logros que hemos conseguido con esta línea de investigación. Muchas gracias y si tiene alguna pregunta, pues con todo gusto los puedo responder. Muchas gracias, doctor, por tu presentación, muy interesante. Les recordamos que las preguntas las pueden realizar mediante el chat. Por aquí tenemos la primera pregunta. Primeramente, te agradece por la plática, muy interesante. Eh, ¿Cuál consideras que es más costoso? ¿Qué tratamiento? En cuestión del HVF y del plasma, Y de plasma, es correcto. bueno, los dos son costosos, pero los dos son costosos en la parte de adquisición de los equipos, pero ya cuando es la aplicación de algún recubrimiento, yo podría decir que el más amigable en cuestión de costos es el HVF, porque solamente es comprar los gases y el polvo, o sea, no implica mucha inversión. En el caso de plasma, pues a veces es un poco complicado medir el consumo de energía, pero pues hay que tener una subestación que nos suministre ese consumo de energía que tiene el plasma. Muy bien. Otra pregunta, primero, de nuevo agradece. Y la pregunta es, ¿cómo afectan las partículas no fundidas en el comportamiento mecánico y en el comportamiento contra la corrosión? Bueno, en el caso de las partículas no fundidas para la parte mecánica, lo vimos por ahí en algunas de las gráficas, afecta en el sentido de que disminuye la dureza y la adherencia. ¿Sí? En la parte de corrosión, lo que podremos nosotros tener ahí en esa parte es que se puedan formar pares galvánicos entre los splats y las partículas no fundidas, y eso pues obviamente nos va a traer una velocidad de corrosión mayor del recubrimiento, ¿no? O incluso, si nos vamos un poquito a la parte de desgaste, que esa no me lo preguntaron, esas partículas no fundidas, si no están bien adheridas, se pueden desprender y en un momento dado generar mayor velocidad de desgaste. ¿Por qué? Porque ya tenemos un material ajeno que está haciendo la acción de partícula, desgastando el material. Entonces sí, sí afectan esas partículas no fundidas. Por eso se trata de optimizar que tengamos lo menos posible esas partículas no fundidas dentro del recubrimiento. Muy bien, perfecto. Y por último, preguntan, ¿ya hay resultados acerca de la aplicación del recubrimiento que se realizó en las álabes de turbina? Pues esa es Que, muy buena que, pregunta. Mire, cuando hicimos esta investigación y este trabajo, se tenía un proyecto en conjunto con CFE. Entonces CFE brindaba las turbinas, ellos propusieron que se hiciera recubrimiento en esa parte del estator, porque finalmente, como era el primer paso del ingreso de los gases geotérmicos, era el que más se les dañaba. Entonces ellos decían, si ustedes me ponen un recubrimiento aquí que me amplíe la vida útil no la vida útil, a lo mejor el tiempo de los mantenimientos, pues para mí va a ser mucho mejor, porque ya nosotros damos cuenta que esto está dañado cuando la eficiencia de todo el equipo baja de manera considerable, ¿no? Entonces, desafortunadamente, se acabó el proyecto y no se le dio seguimiento a los resultados, ¿sí? Entonces, yo no les podría decir que se evaluaron después de la aplicación. Lo que sí les puedo decir es que yo estuve durante todo el proceso de aplicación de recubrimiento y cuando se montó el estator dentro de la turbina, o sea, yo lo vi entrar a la turbina, más nada, ya no lo vi salir, ¿no? Entonces aquí el problema es ese, ¿no? Que terminó el tiempo del proyecto y pues ya no se le dio seguimiento a lo que es el resultado como tal, ¿no?
sea, lo ideal hubiera sido haber sacado el estator, no sé, en el siguiente mantenimiento y ver qué reacciones había tenido con la aplicación de ese recubrimiento. Pero sí está demostrado de manera mundial que estos tipos de recubrimientos funcionan tanto en la parte aeronáutica como en la parte de generación de energía y algunas otras industrias que por ahí las pasé en las diapositivas muy rápido. Muy bien. Mira, para no dejar esta pregunta ahí al aire respetar su participación, ¿qué Claro. tiempo dura el recubrimiento en condiciones atmosféricas? Es otra pregunta. En condiciones atmosféricas, bueno, en el medio ambiente dura mucho tiempo, porque no, como son materiales muy resistentes a la corrosión, cobalto, níquel, cromo, aluminio, itrio, dura mucho tiempo. El problema es cuando tenemos ambientes muy agresivos. Por ejemplo, como todos ustedes saben, este vapor geotérmico trae altos contenidos de HS, de ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, eso para cualquier material va a ser muy, muy, muy agresivo, ¿no? También trae ácido sulfúrico, clorhídrico, todo ese tipo de cosas. Entonces, si son ambientes muy agresivos, pues sí, la vida útil disminuye, pero en la atmósfera como tal, el recubrimiento va a durar muchos años porque son materiales que resisten mucho la corrosión. Este tipo de recubrimientos del tipo Encrali, ¿no? Cobalto, níquel, cromo, aluminio y Perfecto. Pues te agradecemos mucho la participación, doctor. muchas Eh, gracias.